en medio de situaciones, en medio de grandes enfermedades, en medio de grandes escaseces, pero usted lo ve en la casa de Dios muchas veces dándole la gloria al Señor. Porque Dios se manifiesta donde están dos o tres siervos de Dios, y los que le están sirviendo de corazón, allí está Dios. Reprendiendo, Dios mío, todo aquello que se quiera imponer, Padre de gloria, lo hagamos y lo digamos y lo tiramos a lo profundo del abismo, porque eso Ellos tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin. La gente veía que aquellas personas que estaban cansadas de la vida que llevaban eran cambiadas y transformadas a través del mensaje de Jesús de Nazaret. Abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 27 y versículo 57, para la gloria y honra del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 27 y versículo 57, para gloria y honra del Señor. gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Amén, gloria ¿Ya a lo encontraron Dios. todos? Gloria a Dios. Versículo 57 del capítulo 27. Amén. Vamos a hablar un momento, hermano, de algo que realmente no solo lo debe saber alguien que no ha aceptado ni le está sirviendo al Señor, sino mayormente lo debe saber el cristiano, el que ha reconocido y está bajo la cobertura de Dios. Amén. Aleluya. Hace mucho tiempo, hermano, tiempo muy atrás, la gente de aquellos pueblos, la gente de Israel, esperaban a alguien que los viniera a defender. Esperaban una persona, hermanos, que viniera a pelear a espada con ellos. Estaban esperando un Mesías. Alguien que había una profecía que iba a nacer, alguien que los iba a libertar, que iba a ser su defensor. Pero ellos esperaban, hermanos, a un hombre guerrero, a un hombre armado, a un hombre lleno, hermano, de que aquel que le hiciera daño tenía que morir y tenía que ser muerto. Ellos esperaban a alguien que actuara como ellos actuaban. Señor. Pero Dios tenía preparado otra cosa. Aleluya. Amén. Dios tenía preparado, hermano, a una pareja, a José y a María. Gloria a Dios. Y tenía preparado, hermano, no el mejor hotel, no el mejor hospital, no el mejor lugar, sino que Dios tenía preparado un lugar donde dormían vacas, donde dormían cerdos, donde dormían gallinas, para que naciera el Mesías prometido. Amén. Gloria a Dios. La confusión de mucha gente, hermano, es esperar ver la grandeza de Dios en los lujos visuales, lo que nosotros podemos observar. Pero Dios se manifiesta en lo sencillo. Aleluya. Dios, hermano, se manifiesta en lo sencillo. Y la prueba más grande que Dios se manifiesta en lo sencillo es que usted que está ahí sentado, de quien nadie esperaba nada, ahora Dios lo ha levantado y la Biblia dice que lo levanta como sacerdote, como ministro de Dios. Hermano, en un pesebre
En un lugar donde comían, donde tomaban agua las vacas, ahí nace aquel que es ahora el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad. Dios. Pero sin embargo, hermano, muchos no creyeron en Jesús. Antes de que naciera, es hablado a José, es hablado a María de que aquel debía llamarse, llevar por nombre Jesús o Emmanuel, porque él iba a ser el Cordero de Dios, el cual iba a quitar el pecado de la humanidad. Y mucha gente, hermano, estaba esperando que el Mesías naciera en un lugar lujoso, pero nació en un establo, en un lugar donde nadie esperaba. Ahí, hermano, estaba aquel niño, y donde llegaron, hermano, aquellos magos a quien le rindieron reverencia, sabiendo de que el que estaba en ese pesebre era verdaderamente el Hijo de Dios. Hay gente, hermano, que a través de los tiempos ha reconocido quién es el Hijo de Dios. Pero hay gente que a través de los tiempos no ha reconocido quién es Jesús, a pesar de que escucha y sabe de Jesús de Nazaret. Es lamentable, porque mucha gente, hermano, escuchó de que en un pesebre había nacido un Mesías, pero no creyeron por la condición en la que había nacido. Cuando él comienza a crecer, hermano, y a los 30 años comienza su ministerio, comienza a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Pero la gente no le creía, porque ellos no esperaban un mensaje de arrepentimiento, sino un mensaje de guerra contra guerra, golpes contra golpes, espada contra espada. Porque la gente está acostumbrada, hermano, de que aquel que carga un arma, el otro le va a responder con un arma. Sin embargo, el mensaje de Jesús era: aquel que les haga daño, bendíganlo. Amen a sus enemigos. Oísteis que fue dicho, dijo, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Era totalmente diferente, hermano, a lo que Jesús, a lo que la gente esperaba. ¿Y sabe por qué era diferente? Porque la gente esperaba ver a un hombre rencoroso, a un hombre odioso. Mas el Hijo de Dios, hermano, no puede ser rencoroso ni odioso. Venía con el propósito de salvar y rescatar lo que se había perdido. Ahora bien, hermano, ¿por qué hemos leído estos versículos de la palabra del Señor? En donde Jesús, aquel que había nacido en un pesebre, ahora estaba siendo muerto en una cruz. ¿Cómo es de que al transcurrir, hermano, 3 años y medio, la gente veía a un hombre que se había levantado en conocimiento de las escrituras que ellos conocían? Y a pesar de que este hombre llamado Jesús, hermano, el Hijo de Dios, se había levantado en conocimiento de las escrituras, la gente veía que resucitaba a los muertos. La gente veía que aquellas personas que estaban cansadas de la vida que llevaban eran cambiadas y transformadas a través del mensaje de Jesús de Nazaret. Ellos veían, hermano, que personas endemoniadas que vivían en los sepulcros, encadenadas, aisladas de las personas, eran liberadas a causa del poder del Hijo de Dios. Pero sin embargo, hermano, había gente que no creía en Jesús. Gente que esperaba ver algo más, quizás. La Biblia describe, hermano, que Jesús iba caminando cuando de repente va una mujer y va llorando porque van a enterrar a su único hijo. Jesús hace que bajen el ataúd y le dice a aquel joven: levántate y resucita. Aquel joven. Y la gente sorprendida. Y eso no lo podía hacer cualquiera.
Hermano, estaban adentro del mar y comienzan a ver que Jesús se queda a la orilla, cuando de repente alguien comienza a ver, hermano, y uno de los discípulos piensa que es un fantasma, porque comienza a ver que alguien va caminando sobre las aguas. Y no era nada más ni nada menos, hermano, que Jesús caminando sobre las aguas. La gente, hermano, había visto y estaba viendo milagros grandes que nunca antes había visto. En una ocasión, hermano, se acerca un hombre llamado Jairo y comienza a hablarle a Jesús y le dice: mi hija está muy enferma. Y comienza a llevarse el maestro, hermano, hacia el lugar donde él vivía. Pero cuando él iba hacia la casa de Jairo, alguien lo entretiene, y es, hermano, aquella mujer que tenía 12 años de estar enferma. Gloria a Dios. ¿Ya se había detenido usted en ese pasaje? Cuando Jairo, hermano, ¿cómo pudo haberse sentido Jairo? Que Jairo iba con su necesidad, con su emergencia, pero cuando Jesús iba hacia su casa, en el camino lo detiene una mujer necesitada. Sí, Señor. Sí, Señor. Y Jesús no la rechazó. Jesús, hermano, expone el milagro sucedido en aquella mujer que dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Aleluya. Yo seré salva. Gloria a Dios. Hermano, y aquella mujer fue sanada. Y sigue el camino hacia la casa de Jairo, pero cuando llega a la casa de Jairo, la niña estaba muerta. Un imposible se había dado, hermano, a través de que aquella mujer detiene a Jesús. Porque la gente, hermano, cuando está alguien enfermo, tiene la esperanza de que cualquier cosa lo vaya a sanar. Tiene la esperanza de que cualquiera llegue y le dé una receta y lo sane. Pero cuando alguien está muerto, las esperanzas se han perdido, hermano, pero se han perdido a los ojos y a la vista del hombre. Pero delante de Dios, dice el Evangelio, hermano, de Lucas capítulo 1 versículo 37, que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Cuando a nosotros, hermano, se nos termina la fe y los recursos, entonces Dios comienza a hacer algo en nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, no creíamos que éramos capaces de cambiar. Muchos de nosotros no creíamos que éramos capaces de dejar aquello que nos separaba de Dios. Pero ahora nos hemos parado a este lugar predicando, hermano, de un evangelio, de un Cristo que cambia y transforma las vidas a través de su poder y misericordia. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, hermanos, se dan cuenta de que la niña estaba muerta. Y sin embargo todavía Jairo le dice a Jesús: ya no hay necesidad, Señor, la niña ha muerto. Había perdido las esperanzas. Pero Jesús le dice: ten fe. Aleluya. A veces, hermano, para ver el milagro solamente necesitamos creer un poquito, nada más, para que Dios actúe. Las cosas que nos roban la bendición, las cosas, hermano, que nos separan de Dios, solo necesitamos creer que Dios las puede cambiar. Y Dios las va a cambiar. Las debilidades que usted y yo tenemos, Dios las va a convertir en grandes capacidades. Porque el Dios que tenemos es más grande que cualquier problema, hermano. Es más grande que cualquier situación. El Dios que tenemos, hermano, es más grande que el frío que usted siente ahora mismo. Y por eso es que estamos acá, porque sabemos, hermano, que Dios se merece toda gloria y toda honra. Cuando aquellas mujeres lloraban, cuando todos lloraban por la muerte de la niña, Jesús le dice: niña, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña, hermano, se levantó, y la gente vio cómo Jesús resucitó a aquella niña. En una ocasión,
ocasión, hermano, la gente escuchando los mensajes de Jesús se van siguiéndolo hasta un lugar apartado y se dan cuenta, hermano, que les entra la tarde y los discípulos le dicen: Señor, despide la gente, porque la gente tiene que ir a sus casas a comer, la gente tiene que ir a sus casas a tomar alimento. Pero Jesús le dice: ¿qué es los que tienen? Y los discípulos le dicen: hermano, solamente hay unos pececillos y unos panes. Hermano, y toma Jesús aquellas cestas y las levanta y comienza a hablar con el Padre. Y cuando baja, hermano, aquella comida fue multiplicada de tal forma que más de 4,000 personas comieron y aún recogieron sobrantes, dice la palabra del Señor. La gente pudo observar el gran poder que emanaba Dios a través de su Hijo acá en la tierra como hombre. Gloria a Jesús, Señor. Sin embargo, hermano, había gente que no creía en Jesús. Había gente que no creía en el Hijo de Dios. Como hoy, a través de los tiempos, hermano, después de miles de años, sigue habiendo gente que no cree en los milagros que Jesús hace. Pero sin embargo, hermano, para Dios no hay enfermedad que no pueda sanar. Para Dios no hay problema que no pueda solucionar. Para Dios, hermano, no hay persona que no pueda transformar. Delante de Dios, todo aquel que quiere recibir un milagro, solo basta en ponerse delante de la presencia de Él. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Había gente que aún por todo lo que había visto, hermano, no creía en lo que Jesús hacía. Igual, hermano, en la iglesia hay mucha gente, hermano, que se congrega, pero todavía no cree lo que es realmente el poder de Dios, o no cree lo que es realmente servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si la gente de verdad lo comprendiera, hermano, entrar a este lugar y con una gran reverencia adorara y exaltara el nombre del Señor. Sí, Señor. Tuviéramos el temor, hermano, de hacer las cosas mal, porque se puede enojar el Creador de los cielos y la tierra. Tuviéramos el temor, hermano, o aquel compromiso de cada día estar más cerca de Dios. Señor, aleluya. Porque es el más grande de todos los grandes, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Jesús. Cada día, hermano, nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a amarlo y amarlo más, porque eso, hermano, va a provocar en nosotros el deseo de estar cerca de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Pero aún así la gente no creía. Gracias, Señor. La gente no creía. Quizá la gente viendo en la orilla, hermano, cuando se levanta una tremenda tempestad, y quizás la gente a la orilla viendo que en la barca de los discípulos quizás ya se hundía, y viendo, y quizás muchos comentaban: ya va a perecer, ya se van a hundir. Quizás la Biblia no lo dice, la Biblia no describe si se veía de la orilla o no, pero lo cierto es que los discípulos estaban en medio del mar y la barca estaba a punto de hundirse. Pero lo cierto, hermano, es de que semejante a eso es a veces la vida del hombre, y muchas veces así fue la vida de nosotros. Gente viendo y esperando la hora en que usted y yo muriéramos sin Cristo y sin esperanza. Señor. Gente comentando y diciendo: ya se va a morir, ya no va a tardar, de este año no va a pasar, la vida que lleva va a terminar mal, y esperando ver el momento, hermano, en que estuviéramos dentro de un ataúd, dentro de una cárcel o en un hospital, sin esperanza. Gloria a Dios. Pero sin embargo, hermano, así como ese día Jesús levantó su mano y la tempestad se calmó, así levantó su mano y la extendió sobre su vida y le dio la oportunidad de ser salvo, gracias a la misericordia de Dios. Hermano, la oportunidad de estar acá. Créame que el hecho de haber conocido a Dios es un privilegio tan grande que mucha gente en este momento allá afuera está llorando, quizás diciendo: esta situación ya no la aguanto, pero no es capaz de abrir su corazón. Nosotros, hermano, tuvimos la oportunidad, gracias a
a la misericordia de Dios. Cuando el mensaje de Dios llega a nuestra vida, es de atenderlo, porque Dios está hablando a tiempo, hermano. Pero aún así, había gente que no creía. Había gente que no creía, hermano. Habían, hermano, cuando iba Jesús se encuentra con 10 hombres leprosos a quien la gente repudiaba y los había echado fuera del lugar y de la ciudad, porque no podían estar, porque contaminaban a los demás. Separados de su familia, separados de sus hijos, separados de todo. Nadie, ni los familiares, podía ir a verlos. Una vida, hermano, en medio de estar enfermos. Yo me imagino a aquellos hombres leprosos con la moral baja, triste, hermano, con una depresión tan grande, porque ni aún sus propios familiares podían atenderlos. Cuando nosotros nos enfermamos, cuando usted se enferma, ahí están sus hijos a la par. Si el esposo, ahí está el esposo. Si el esposo, ahí está la esposa. Pero los leprosos los apartaban y ni los familiares podían ir a atenderlos. Pero cuando Jesús pasó, hermano, simplemente les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos, cuando van corriendo, se dan cuenta en sus ropas que habían sido sanos de la lepra. Eso, hermano, se dieron cuenta. Uno de ellos se dio cuenta que eso fue el poder de Dios a través del Hijo de Dios, y regresa y se postra delante de él y le adora. Él creyó, pero 9 no creyeron. Señor. 9 no creyeron y se fueron. Y por eso estaba ahora, hermano, ahí Jesús siendo sepultado y metido en una tumba. Mientras había gente que lloraba por la muerte del maestro, había gente, hermano, como estos que estaban hablando, que le dicen a Pilato: ¿recuerdas lo que dijo aquel mentiroso que a los 3 días iba a resucitar? Los discípulos van a ir y van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Y Pilato, hermano, les dice: vayan, tomen soldados y aseguren la sepultura. Y de hecho, hermano, aquellos hombres tomaron soldados y fueron, después de asegurar la sepultura, a la cueva. Comenzaron, hermano, a velar guardia, a cuidar la sepultura, para que no robaran el cuerpo de Jesús. Pero pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, hermano, cuando aquellas mujeres, María Magdalena y la otra María, fueron a ver el sepulcro, hermano, de pronto dice que hubo un fuerte temblor en la tierra. Hermano, comenzaron a pasar cosas. Pasó el día número 1 y nada pasó. Y quizás la gente decía: aquel Jesús que nació en el pesebre, hijo de José el carpintero, es un mentiroso. Ya pasó el día 1 y no ha resucitado. Pasó el número 2 y la gente quizás se reía y hacía fiesta y comentaban y decían: ya es el segundo día y el mentiroso que predicaba del reino de los cielos, de un infierno y de una gloria, de un reino de los cielos, no ha resucitado. Pero, hermano, cuando llega el tercer día, comienza a temblar la tierra. Dice la palabra del Señor que un ángel baja del cielo, hermano, y acercándose al sepulcro, quita la piedra que tapaba la sepultura. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios había resucitado, hermano. Y aquellos soldados que aparentemente velaban, dice la palabra del Señor, hermano, que temblaban al ver la misma presencia del Señor. Aquellos soldados, hermano, que estaban guardando la tumba, temblaban delante de la presencia del Señor. ¿Sabe algo? Cuando usted y yo, hermano, reconocemos la verdadera presencia de Dios, cuando usted logra entender a quién sirve, usted va a temblar delante de la presencia del Señor. Usted va a saber que cada paso que da aquí y afuera, Dios lo está viendo y va a luchar por agradarlo, porque sabe que el Dios, hermano, que cuando
cuando aquellos hombres, sellaron aquella sepultura, una piedra que no podía mover cualquiera, el ángel la remueve. Y aquellos hombres comienzan a ver, hermano, aquel resplandor de aquel ángel. Y aquellos hombres temblaban, y dice la palabra que caen como muertos. Y aquellas mujeres, hermano, ¿sabe por qué no sintieron miedo ellas? No sintieron miedo porque ellas conocían la palabra que el maestro les había dado. Cuando alguien conoce la palabra de Dios, no lo toma por sorpresa, hermano. Por eso ni la muerte para el cristiano, ni el arrebatamiento son cosas de tristeza. Pablo dice que la muerte para el cristiano es ganancia, pero la muerte para aquel que está sin Cristo es una perdición eterna, hermano. Señor. Para nosotros es ganancia. Por eso aquellas mujeres, hermano, no sintieron ningún temor, sino cuando vieron el ángel dialoga con ellas y le dice: ¿por qué buscáis acá al que ha resucitado? Recuerdan que él les dijo que al tercer día iba a resucitar. Vayan y digan: ha resucitado. Ese es el mensaje de la iglesia. No debe ser solo quejarse, no debe ser solo sueño, no debe ser, hermano, aburrimiento. El mensaje de la iglesia, el estar todos los días en este lugar, es celebrar que Cristo no se quedó en la tumba, sino que se levantó, resucitó, se levantó hacia los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Ese es el mensaje suyo y el mío. Por eso el gozo de la iglesia, hermano, no se debe acabar, porque Cristo no está muerto, está vivo, está dentro de nuestros corazones. Eso es lo más grande, hermano. Por eso no se debe, hermano, apagar el gozo. Debemos gozarnos, porque no venimos, hermano, a alabar a un Dios muerto. Si tuviéramos aquí a alguien que no se moviera, si tuviéramos ahí a alguien que está muerto, a alguien que hay que cargarlo de aquí para allá, de allá para acá, quizás sí, hermano, tendríamos que estar triste. Pero el Cristo que nosotros alabamos es alguien que ahorita está allá con el hermano José y está aquí conmigo, está ahí con la hermana y está allá con el hermano al mismo tiempo. Hermano, Él está en todo lugar. Ese es el Cristo que nosotros venimos a alabar. Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Mientras aquellos temblaban y estaban como muertos por no haber creído, para los cristianos se había cumplido la promesa de Jesús. Esa promesa nos alcanza, hermano, porque un día quizás nosotros, hermano, no tuvimos el privilegio como los discípulos de ver hacia arriba cómo el Hijo de Dios comenzaba a elevarse entre las nubes, hermano. No tuvimos esa bendición de ver cómo el Cordero de Dios se iba desapareciendo entre las nubes, pero vamos a tener la bendición de encontrarlo en las nubes si usted y yo le somos fieles hasta el final. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos desapareceremos de acá y lo encontraremos en las nubes para ir por 7 años a enfiestarnos con el Hijo de Dios. Y sabe, hermano, yo quiero un día tener el privilegio de ver cómo era Jesús. El privilegio, hermano, de poder abrazar al Maestro. El privilegio, hermano, de poder ver quizás sus manos y que Él me diga: mira, mi sacrificio valió la pena, a pesar de las luchas, a pesar de los obstáculos, pero ahora puedes ver que el reino de los cielos es real. Y por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor y estar, hermano, con el Señor por toda la eternidad. Yo quiero estar allá. ¿Usted quiere estar en aquel lugar? Pues sintámosle a Dios con todo nuestro corazón. Póngase de pie, hermano, y dígale al Señor: Señor, ayúdame, dame la fuerza necesaria para estar un día delante de tu presencia. Yo no sé cómo está su vida delante del Señor. ¿Cree usted que necesita de Dios? Gracias.
tarde, ¿verdad? Sí, Señor. Que Dios lo ayude y que le dé la oportunidad. Oremos, hermano. Padre, muchas gracias por ese sacrificio. Padre, cuando esa tumba se abrió y cuando aquellas mujeres oyeron el mensaje de ha resucitado, se abrió la oportunidad para mí y para cada uno de mis hermanos de entrar al reino de los cielos, porque el precio había sido pagado. Jesús, ayuda a mis hermanos, mi Dios, y ayúdame para un día estar allá delante de tu presencia. Que todo lo que acontezca en este mundo solamente sea de gozo para el cristiano, porque se acerca el momento de reunirnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el